Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en este día tan especial, día de luna llena de mayo, en el que celebramos una vez más el Festival de Huizac, o el aniversario de la iluminación y la extinción en el nirvana del amado Señor Gautama, Señor del mundo. En la locución, que es mi participación dentro de esta jornada titulada 24 horas con el Logos Planetario, vamos a conversar acerca de la observación positiva. Están viendo ustedes en pantalla la bibliografía recomendada para profundizar en los argumentos de esta charla, como los libros Buddha Dharma y No Sufras Más de Rubén Cedeño y el libro Camino del Medio del mismo autor. También están viendo ustedes en pantalla las páginas web donde pueden obtener mayor información para obtener, ¿sí?, acceder a este material, ya sea en el formato de libro impreso o en el formato de libro digital. Y también tienen toda una serie de documentales maravillosos filmados en los sitios donde vivió nuestro amado Señor Gautama, que pueden encontrar ya sea en formato de DVD o también pueden encontrar en el formato, o mejor dicho, encontrarlo en la plataforma de streaming de Vimeo accediendo a videos.lametafísica.com. Me confirman por favor, si el audio, las personas, si el audio está saliendo bien. Gracias, Padre, está saliendo bien. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Por qué vamos a hablar la tarde de hoy acerca de la observación positiva? Porque muchos de las apariencias de problemas o muchas de las situaciones negativas que viven los seres humanos son generadas o provocadas por la falta de observación. Y por este motivo fue que el señor Gautama, en el noble óctuple sendero, una suerte de método para dejar de sufrir, para liberarse del sufrimiento, en estas 8 actitudes positivas, como las nombró, como nos la ha comunicado Rubén Cedeño, incluye la observación positiva. ¿Qué provoca la falta de observación? Pues vamos a verlo, entre otras cosas. Por ejemplo, la gente por andar caminando por la calle o por la vereda, chequeando el celular, enviando mensajes por celular, ¿sí?, a veces tiene apariencia de accidentes. O hay personas que les cortan la luz porque por falta de observación se olvidaron de pagar la cuenta. O tienen una peluquería y le están haciendo un brushing. Esto le pasó a una amiga, le estaban haciendo un brushing y el estilista se olvidó por falta de observación, por estar pendiente, sabe Dios de qué, y le quemó el pelo a esta amiga. Sí, por supuesto, perdió una clienta para siempre. O también por falta de observación, estar jugando con el celular, que yo digo, el celular, aunque es un instrumento maravilloso y lo usamos continuamente, a veces se convierte en un objeto de distracción, el mayor objeto de distracción, tal vez, con el que contamos todos hoy en día. Y hay que cuidar que no nos saque del estado de observación positiva en el que deberíamos vivir. Porque un estudiante que no está atento en sus clases a la enseñanza que se le está comunicando, lo más seguro es que fracase en sus estudios. También, por falta de observación, hay personas que están haciendo el amor con la pareja y se olvidan de cuidar, con la pareja o con quien sea. Y se olvidan de cuidarse, se olvidan de ponerse el preservativo, o la mujer de tomarse la pastilla anticonceptiva, y después dicen, tuvimos un accidente. ¿Sí? El accidente tiene 2 piernas, una cabeza, 2 brazos, ¿me entienden? No tienen un hijo y dicen que fue un accidente. Ningún accidente, fue falta de observación. Y no es que no se daban cuenta de lo que estaba haciendo, porque por supuesto se estaban dando cuenta de que estaban teniendo una relación sexual. De lo que no se dieron cuenta, tal vez, o lo que no observaron, fue las consecuencias
de tener la relación sin cuidarse si la intención no era tener un niño. O pasan la vida fumando, bebiendo alcohol y hoy en día tienen la salud deteriorada. O se casan con alguien sin estar enamorados de la persona o sin querer. O a veces aman a la persona, pero no se dan cuenta que la otra persona tiene intereses en la vida diferentes a los propios. No sé, pueden ser muchas, pero si una de los miembros de la pareja quiere tener hijos, el otro no quiere tener hijos, y eso es algo fundamental para ambos, en algún momento de la relación va a haber un conflicto serio, ¿sí? O tal vez usted dice, bueno, estoy enamorado de esta persona, pero no le gusta trabajar. Dice, pero ya voy a esperar a que cambie, a lo mejor cambia. Y en ese a lo mejor cambia te casaste. Y lo que tenés hoy en día es un marido que es un vago, ¿sí? Que tenés que estar manteniéndolo. ¿A cómo llegaste a ese punto? Llegaste a ese punto por falta de observación. No falta de observación de que te estabas casando. Por supuesto que sabías cuando estabas firmando en el registro civil o en la ceremonia, si pasaste por la iglesia, sabías que te estabas casando, te dabas cuenta, pero no estabas consciente, observando, reflexionando las consecuencias que eso iba a tener, cómo iba a ser tu futuro. Todo eso es falta de observación. Y dígame usted, cuando tenemos a un hijo, a un amigo, o a una pareja, o un invitado, un huésped en nuestra casa, y no lo atendemos, lo desatendemos o hasta lo ignoramos por estar enfrascados, y me perdona la palabra si les resulta un poco fuerte, estupidizados por el teléfono celular, en vez de estar ocupados de la persona que está frente a nosotros o a nuestro lado. Todo eso hace sufrir a la corta o a la larga, genera conflictos, situaciones desagradables en la vida. Por eso, además de pensar en positivo, además de tener sentimientos positivos, además de hablar positivamente y además de que nuestras acciones sean positivas, es importante que observemos, vivamos en estado de observación. Miren lo que dice uno de los padres de la metafísica, Emmett Fox. Para cultivar la armonía, entre otros puntos, recomienda lo siguiente: mantén tu mente donde estás o en aquello en lo que estás, comprometido en el momento. No le permitas desviarse a otros temas o lugares. Es decir, mantén la mente en el lugar donde estás o en aquello que estás haciendo y no te distraigas. No le permitas a la mente desviarse a otros temas o lugares. Si tu cuerpo está en la calle 57 de New York, no tengas tu mente en otra ciudad. Hay, en otras palabras, sin usar la palabra observación, nos insta Emmett Fox a cultivarla. ¿Para qué? Para vivir en armonía. Tanto en armonía interna como en armonía en todos los aspectos. ¿Qué es vivir en armonía? Vivir en armonía es estar atento a por dónde estamos caminando o por dónde estamos conduciendo con el automóvil para llegar ilesos a casa sin pasar ningún semáforo en rojo, sin nada desagradable. Vivir en estado de observación para estar en pareja o casarnos o convivir con la persona con la que queremos estar y con la que no tenemos conflictos. Y no hacerla sufrir a esa persona ni permitir que nos haga sufrir a nosotros. Para beber y comer lo que nos alimenta, lo que le da a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios y así gozar de buena salud por todo lo que dure nuestro paso en este plano físico. Todo eso es armonía. En metafísica, lo primero que estudiamos es el principio de mentalismo, el poder de la mente
y de los sentimientos, que por supuesto va unido al poder del decreto. Sabemos que lo que uno piensa y siente se manifiesta, y que lo que hablamos, que es la expresión verbal del pensamiento y del sentimiento, también se manifiesta. Y por este motivo, para poder tener y desenvolver un pensamiento positivo, para poder positivizarnos, que es uno de los pasos de la meditación. Esta mañana Rubén nos estuvo hablando brevemente al respecto de positivizarse, desnegativizarse. Es imprescindible observar qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno cree, qué es lo que sentimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que hacemos, y también observar, escuchar qué es lo que hablan los demás, observar las conversaciones ajenas para no aceptar ningún mensaje negativo que nos lancen. Y si acaso nos lanzan algún mensaje negativo como cuidado que te va a ir mal, te podés enfermar, te vas a engripar, inmediatamente reaccionar. No lo acepto, le quito poder. Porque si usted se queda pasivamente escuchando y prestándole atención a los mensajes negativos que otras personas le lanzan, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces, inconscientemente tal vez, eso se graba en el inconsciente y el inconsciente lo empieza a reproducir. Y mañana es usted el que está expresando esas palabras, esos conceptos, el que sostiene en su mente esos arquetipos mentales negativos que se terminan manifestando. Así que a todo lo negativo que le vamos a decir inmediatamente, sea que nos demos cuenta que lo estamos pensando nosotros, o estamos escuchando que otra persona lo dice, o a través de los medios de comunicación, inmediatamente no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Gracias, Padre. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de nuestra actividad mental pasa en un nivel inconsciente y no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. No nos damos cuenta de que un pensamiento es negativo. A veces la gente estable, el mismo estudiante de metafísica, está hablando negativamente. Otro estudiante o el facilitador le señala que está hablando negativo y la persona insiste. ¿Por qué insiste? Porque no se da cuenta de que lo que dice es negativo. Eso es falta de observación. Y del daño que se está haciendo en ese mismo momento al generar sensaciones y sentimientos negativos. Y todo esto es por falta de observación. Como ya les dije, el señor Gautama incluyó la observación positiva dentro del noble óctuple sendero, o la correcta observación. Y además la explicó. Vamos a ver brevemente algunas palabras en las cuales el señor Gautama nos explica qué es correcta observación o correcta atención. Es observar el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos con clara conciencia y atención, reconociendo la impermanencia y no reaccionando ante lo agradable y lo desagradable, alejándose de este modo del apego y el rechazo. Bien, el señor Gautama da 4 puntos, 4 fundamentos, como los llaman o como ha sido traducido. No me parece muy buena la traducción porque en castellano no queda claro, pero son 4 puntos a observar, que son el cuerpo, las sensaciones y sentimientos, los pensamientos solamente y la conciencia. Todo eso hay que observarlo. Y explica también que observar la impermanencia del cuerpo, la impermanencia de las sensaciones y sentimientos, la impermanencia de los pensamientos. Y al observarlo, todo esto conduce a armonizarse, a lograr un estado de equilibrio en el cual uno
ni rechaza lo desagradable, ni se aferra o apega a lo agradable, y de esta manera se libera del sufrimiento que generan los deseos y los apegos. Dice Rubén Cedeño en Buddha Dharma: la práctica y el cultivo sistemático de la atención u observación consciente desarrolla la conciencia despierta. ¿Qué es la conciencia despierta? La conciencia despierta es la conciencia crística. Porque el Cristo, no van a pensar ustedes, que es un hombrecito dorado que se tragaron y quedó atorado a la altura del corazón, o que es un fuego como una hornalla que le metieron en algún momento a usted en el centro del pecho y eso está ahí ardiendo. Y usted le sube o le baja a la hornalla. No. La llama triple es un símbolo, como el Sagrado Corazón de Jesús, de la luz. Ese fuego es luz. La luz es lo que ilumina, lo que alumbra y por tanto nos permite darnos cuenta. La luz es símbolo de la conciencia, del darse cuenta. Y esa conciencia despierta o ese estado de observación plena es a lo que nos referimos cuando hablamos de la conciencia crística. Por eso ustedes ven que en la lámina de la presencia yo soy, que la tienen allí a la izquierda, ella está representada con unos ojos enormes, inmensos, que simbolizan el estado de observación del ser. Y a la derecha tienen una imagen que es la misma imagen del Tanka que está a mis espaldas a un lado. Representa a Avalokiteshvara. Avalokiteshvara significa aquel que todo lo ve, aquel que todo lo mira. Y que es una personificación de nuestro ser interno, de nuestro Cristo interno y de ese estado de observación plena. Por eso es que tiene muchas cabezas y muchas manos y en cada mano un ojo para verlo todo. Eso simboliza, entre otras cosas, que todo lo ve. De hecho, Avalokiteshvara significa aquel que todo lo ve. En el libro Buddha Dharma agrega Rubén Cedeño que en el Satipatthana Sutta el señor Gautama explica exhaustivamente cómo cultivar la atención o la conciencia, es decir, ese estado de observación. No solamente en la meditación, sino en todas las actividades del día. El señor Gautama le dedicó muchas charlas o elocuciones a explicar la práctica de la observación o de la atención plena, que es lo mismo que la observación positiva. Son todos sinónimos. Especialmente el Satipatthana Sutta, del cual hoy vamos a tomar una partecita y vamos a hacer alguna práctica para que ustedes en su vida diaria, todos los días, puedan comenzar a desenvolver ese estado de observación positiva, que como les decía, no debe ser solamente practicado durante la meditación. No, eso es algo a vivenciar cuando usted camina por la calle en dirección al trabajo, cuando usted está comprando las frutas en la frutería, en la verdulería, para ver que no esté comprando tomates podridos o que el vendedor le esté metiendo una mandarina podrida. No, estar atento, alerta, para ver que en su casa, después de limpiar los artefactos eléctricos, de volver a enchufarlos para que el que viene detrás para usar la licuadora, la juguera, las encuentre enchufadas. Estar atento, alerta a todo. Bien, el primer punto a observar, el primer fundamento de la atención es el cuerpo. Pero cuando hablamos de observar el cuerpo, esto incluye, además de nuestra forma física en sí, observar el cuerpo físico, los sentidos, cada uno de los órganos que lo componen, es también la observación
de los objetos de los sentidos, de aquellos que nosotros contactamos a través del oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. En otras palabras, es la observación de todo el plano físico. Hay que, en el mundo material, verlo todo, ver por dónde estoy caminando. A propósito de esto, fíjense, Emmett Fox, uno de los padres de la metafísica, recomienda que cuando uno vaya al trabajo, o ese camino que hacemos diariamente, que para la mayoría puede ser el camino de la casa al trabajo o a la oficina, pero para otras personas tal vez es el camino al supermercado o a alguna tienda a la que regularmente va a hacer sus compras. Que si usted hace siempre el mismo camino, usted entra en la ley del círculo, que es hacer siempre lo mismo, y eso adormece la conciencia. Hace que usted de forma automática vaya caminando o vaya recorriendo en su coche el camino hasta la oficina, y llega un momento donde usted ya no observa nada, lo hace en forma automática. Ahí no hay observación. Para no perder el estado de alerta, lo que te recomienda Emmett Fox es que trates de cambiar diariamente el camino. A veces es posible, a veces no es tan fácil cambiar el camino para llegar a cierto sitio, porque no hay más que uno, o puede ser que no haya más que uno. Pero entonces, no pierda el estado de alerta, viva atento, observe, vea las tiendas, vea los negocios. Es tanto lo que vemos. Por ejemplo, yo de mi casa a la oficina, a veces vengo caminando, a veces vengo en el coche. Son algo más de 3 kilómetros. ¿Cuántas tiendas, cuántos edificios distintos hay en un recorrido de 3 kilómetros? Y uno difícilmente los graba a todos, los registra a todos, los observa a todos. Y ni hablar que con el paso de los días o de las semanas va cambiando, algo cambia. Por ejemplo, estamos ya en el otoño bien entrado, casi llegando a un mes del invierno en la Argentina, y todavía se están cayendo las hojas de los árboles. Observar la belleza, ese espectáculo que la naturaleza nos regala cuando las hojas de los árboles se secan en otoño y van cayendo como una lluvia, y el viento las mece de un lado a otro. O el sol, ese sol en las tardes de otoño que nos entibia, que nos acaricia, que es tan agradable. Hay tanto para observar fuera de nosotros y dentro de nosotros, que no se justifica vivir dormido. Bien, avanzamos. En la observación del cuerpo, el señor Gautama nos plantea, podemos comenzar observando la postura del cuerpo. Y para ello, si ustedes lo desean, pueden elegir un lugar tranquilo, apartado en sus hogares. Lo importante es que sea un sitio donde se sientan cómodos y nadie los vaya a interrumpir. Y adoptan una postura, puede ser sentados en una silla o con las piernas cruzadas en el piso o también en la cama. Aquí les pongo allá en las imágenes 2 posturas que son las más recomendadas. Pero también puede ser recostados o la postura que usted decida. Lo que sí es importante es que una vez que comience a observar, no cambie la posición, se quede como está. Yo les recomiendo sentados en una silla, o si no les resulta incómodo, la posición del loto, que es la que están viendo a la derecha, con las piernas cruzadas y las manos en ambos casos sobre el regazo, la mano izquierda abajo, la mano derecha arriba, con las palmas hacia arriba, que es el Dhyani Mudra o la postura de meditación, la postura de meditación de las manos.
Bien. Luego se pasa a la observación de la respiración. ¿Qué pasa con la respiración? Que es una acción que la realizamos de forma continua y que puede ser hecha tanto en forma consciente como en modo inconsciente. O sea, aunque usted no piense en respirar, usted sigue respirando, porque si no, no respira, se muere. Entonces, como se trata de una acción continua, el observarla requiere que uno no se distraiga, no hay tiempo para estar pensando ni en lo que pasó, ni en lo que va a ocurrir, es decir, ni en el pasado ni en el futuro. Hay que concentrarse en lo que se está haciendo, en este caso, concentrarse en la respiración. Y eso induce a que la mente se vaya tranquilizando, se vaya calmando, induce a que la mente llegue incluso a silenciarse, pero sobre todo a la calma mental. También es importante observar las distintas posturas del cuerpo. Esto significa que cuando estemos caminando, estemos conscientes de que caminamos. Cuando estamos sentados, estar conscientes de que estamos sentados. Si estamos de pie, darnos cuenta de que estamos de pie. Y si estamos acostados, estar conscientes de que estamos acostados. Y no solamente eso, implica también darse cuenta de a dónde va, si estamos caminando, a dónde vamos, por qué vamos ahí, si estamos en un lugar, estar conscientes de qué hacemos en ese sitio. ¿O no les ha pasado nunca, en sus hogares mismos, ir de la habitación a la cocina y cuando llegaron a la cocina ya no se acuerdan a qué iban? Eso es porque la mente está divagando en 1000 cosas a la vez. Como dice Emmett Fox, el cuerpo lo tenés en la cocina, la mente sabe Dios en qué parte del universo. Y por eso no sabes dónde estás, a qué estás yendo, se te olvida lo que tenías que hacer. También es observar la constante impermanencia del cuerpo, los movimientos. Cuando nos movemos, giramos la cabeza a un lado o al otro, estar conscientes de ello. Si estamos caminando hacia adelante o retrocediendo, observar los movimientos del cuerpo. Cuando nos estamos colocando la corbata, darnos cuenta de que nos estamos poniendo la corbata. ¿Para qué? Para ir a la charla de metafísica. ¿Sí? En metafísica estudiamos los rayos y los rayos están conectados con los días de la semana. Si es miércoles, ¿qué color de corbata me pongo? Lili, ¿qué color? Blanca, muy bien. Si es sábado, ¿qué color de corbata me pongo? Violeta. Y si no recuerdo qué día es, lo busco en el almanaque. Hoy en día hasta mi celular me puede dar esa información. Vivir en observación. Observar lo que comemos. Observa cuando nos estamos bañando cómo el agua cae sobre nuestro cuerpo, cómo lo moja, lo humedece. Sentir la temperatura del agua, si está fría, tibia o muy caliente. ¿Qué efectos tiene la ducha sobre nosotros? Bien. Y también hay que observar, por ejemplo, cuando estamos en silencio, darnos cuenta de que estamos en silencio. Cuando estamos hablando, darnos cuenta de que estamos hablando y de qué es lo que estamos diciendo, para no decir nada inconveniente, para no herir a nadie con nuestras palabras. Y a veces cuando estamos en silencio, darnos cuenta si deberíamos hablar o decir algo. Cuando estamos en una reunión, estar todo el tiempo en silencio es sinónimo de desaprobación, de desagrado, de estar a disgusto en el lugar.
Usted se tiene que dar cuenta, no estoy hablando, algo tengo que decir, aunque sea que qué rico el café, gracias por este café tan delicioso. O cuando en una actividad de metafísica se nos invita a participar, o se nos hace una pregunta, responder, aunque sea decir, no sé, no se me ocurre, algo tiene que decir. Para esto, el señor Gautama, estas son palabras del señor Gautama, ¿sí? Que muchos seguidores de sus enseñanzas las memorizan y las repiten. Y yo también las repito, pero a lo mejor a veces las repetimos y no las ponemos mucho en práctica. Cuando camino, camino. Cuando cocino, cocino. Cuando como, como. Volviendo al inicio de la actividad. Cuando camino, camino. El que está respondiendo mensajes con el celular mientras está caminando, no está poniendo en práctica eso. Está caminando, respondiendo el celular y sabe Dios en qué está pensando. Y por eso es falta de observación. Y como ya vimos al inicio, la falta de observación es causa de sufrimiento. Cuando cocino, cocino. ¿Por qué se te quema, se te rompen los huevos? ¿Por qué te quedaron crudas las papas o las zanahorias? Por falta de observación. Porque mientras estabas cocinando, no estaba toda tu atención allí. Estabas tal vez haciendo otras cosas al mismo tiempo. Cuando como. Esto en Occidente es un poco complicado, porque a menos que usted esté comiendo solo, la comida es una actividad social donde uno conversa con familiares, con amigos, con la persona con la que está sentado a la mesa, y no hacerlo es una grave ofensa en todo el Occidente. A veces es difícil poner en práctica esto cuando uno está comiendo con otras personas. Pero por eso, por ejemplo, cuando uno realiza retiros de meditación, hay algunos retiros de meditación organizados por seguidores de las enseñanzas del señor Gautama, en los cuales usted, por ejemplo, va 3 días o 10 días y ahí está prohibido hablar. ¿Para qué? Para que usted tenga la oportunidad de irse hacia adentro y observarse, porque de hecho uno va a esos retiros de 3 días, 10 días generalmente, hay algunos más largos. El objetivo es justamente practicar y desenvolver el estado de observación. Y a la hora de comer, cuando usted se sienta a comer, se le pide desde el comienzo, casi que es una exigencia, porque usted tiene que firmar que está dispuesto a hacerlo. Y si no lo hace, uno lo ha visto, echan a la persona que incumple con esto. Mientras está comiendo, puede tener del otro lado de la mesa enfrente a una persona. No hacer contacto visual para no distraerse. Mucho menos conversar con el compañero de mesa, sino observar lo que está haciendo. Cuando como. Y hay algo interesantísimo que ocurre. Cuando usted se observa a sí mismo comiendo, observa lo que come, observa las sensaciones que produce en el cuerpo la comida a medida que la ingiere o minutos después de que la ha ingerido. Y es que de un día a la otro usted empieza a comer cada vez menos. Y cada vez menos y cada vez menos. Porque, por ejemplo, cuando se siente lleno y el cuerpo está satisfecho, usted se da cuenta. A veces comemos tan rápidamente e inconscientemente que para cuando nos damos cuenta ya estamos reventando, como decimos vulgarmente. Eso es por falta de observación. ¿Quién se metió la comida a la boca? Usted.
Ahora les quiero decir, si no observamos por dónde caminamos, si no observamos cuando cocinamos, cuando nos bañamos, cuando nos afeitamos, cuando estamos haciendo un trabajo que es de nuestra responsabilidad, si no observamos cuando comemos o bebemos, mucho menos observamos cuando pensamos lo que pensamos, cuando sentimos lo que sentimos. Y así vivimos en la vida dormidos. Y resulta que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones determinan todo lo que pasa en nuestras vidas. Pues bien, vamos a ver. Ya les dije que vamos a hacer una práctica de la observación. También el señor Gautama recomienda, cuando se dan las circunstancias y usted le toca estar en un cementerio porque van a enterrar a alguna persona o a cremarla, o en un velatorio, observar que la impermanencia del cuerpo, de las formas físicas, y reflexionar que nuestro cuerpo es de la misma naturaleza de ese cuerpo que están velando, o de ese cuerpo que están enterrando, o de ese cuerpo que están cremando. Y usted puede reflexionar diciéndose a sí mismo estas palabras: en verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, se volverá igual y no escapará de esto. Recuerdo en el velatorio de mi mamá desencarnó hace ya más de 25 años, 28 años hace ya. El observar cómo el cuerpo después de generalmente unas 20, 24 horas, comienza a emanar de la nariz un líquido amarillo. Los olores del cuerpo cuando empieza a descomponerse. Eso no se debe rechazar, hay que observarlo. Porque tu cuerpo, a menos que asciendas, o a menos que espero que no te cremes, ¿sí? Que lo cremen otros. A menos que asciendas, va a pasar por el mismo proceso. También he tenido ocasiones en algunas oportunidades de asistir a un crematorio, a la cremación de alguna persona, familiares de amigos. Y cuando termina la cremación, ver cómo en una pequeña cajita le entregan a los parientes, a los deudos, los restos, lo que quedó de ese cuerpo, de ese padre, de ese abuelo, de esa madre. Y es polvo y pequeños fragmentos de huesos. En eso termina todo. En eso termina el cuerpo. Eso hay que observarlo. Para vivenciar y tomar conciencia a través de la observación de que el cuerpo es impermanente. Dice el señor Gautama, hay que vivir contemplando el origen del cuerpo y su disolución, y entonces vivir desapegado, sin apegarse a nada en el mundo. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo es impermanente, todo en el plano físico igualmente tiene inicio y tiene final. Así que, siendo impermanente nuestro cuerpo físico, todo aquello que le adjudicamos al cuerpo, ya sea como características, es bello, es alto, es fuerte, o es débil, enfermizo, o las propiedades, el dinero en el banco, el nombre, el título, sea universitario, sea nobiliario, la casa, el coche, la ropa, todo es impermanente. Todo eso un día se va a acabar.
no es verdaderamente tuyo. Y para no sufrir por apego, uno debe vivir observando esto. Y puede uno repetirse ante la impermanencia de los fenómenos. Esto es impermanente. Esto no es nada. Esto es una apariencia. Cuando algo te haga sufrir porque estás apegado a ello, sea un objeto o una persona o una situación, afírmalo. Esto es impermanente. Esto no es nada. Esto es una apariencia. Esto no es la verdad. Esto es vacío. Esto no existe. Le quito poder. Se lo podemos hacer al tratamiento, a la apariencia de pandemia, que es impermanente. Obviamente, esto es impermanente. Esto no es nada, es una apariencia. Esto no es la verdad. Esto es vacío. Esto no existe, le quito poder. Todo pasa y esto también va a pasar. El observar la impermanencia del cuerpo y de todo lo que lo compone nos lleva a desapegarnos de él y nos libera, entre otras cosas, mira, del miedo al envejecimiento, del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad, del miedo a pasar hambre. Todo eso no es más que apariencia. Usted no tiene por qué estar pasando hambre. De nada, ¿sí? Así que, y ante una apariencia de carencia, use el poder de la mente y los sentimientos para, a través de la palabra, decretar prosperidad. Y sobre todo, muévase, entre en acción, busque trabajo, haga algo y va a ver que la prosperidad se precipita. 3 características a observar en el mundo de las apariencias. La palabra apariencia la usamos muchísimo en metafísica. Creo que desde el primer día en que participamos de una actividad o desde que leemos el primer libro, estamos oyendo hablar de apariencia, una palabra que asociamos generalmente a lo negativo, apariencia de carencia, apariencia de enfermedad, etc. Eso nos da la pauta, nos da la idea, nos lleva a reflexionar que lo negativo no es real, que lo negativo tiene inicio y tiene final. Porque ha sido generado por la mala calificación de la energía que hemos hecho, ya sea con pensamientos, sentimientos, palabras o acciones negativas. Y por lo tanto, cambiando nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, entonces podemos transmutar la situación y eso, apariencia, sencillamente desaparece. Pero en realidad, si vamos un poco más allá, vamos a darnos cuenta que en realidad todo lo manifestado, y con ello no solamente me refiero a lo físico, me refiero también a al mundo emocional y al mundo de la mente, todo es apariencia, porque todo es impermanente. Cuando hablamos y los maestros hacen referencia al mundo de las apariencias, se refieren al mundo físico, al plano emocional y al plano de la mente, donde todo está continuamente cambiando y transformándose. Hay 3 características que cuando practicamos la observación debemos tener en cuenta y observarlas. La primera es la impermanencia de eso que estamos observando. Observar y darnos cuenta que eso que observamos, por el mismo hecho de que es impermanente, ha tenido un inicio y va a tener un final, es insatisfactorio, no da felicidad real. Porque si algo te da una felicidad, te gusta, lo disfrutas, y te apegas a ello, vas a terminar sufriendo el día en que aquello que te da esa felicidad desaparezca, cambie o se extinga. Esto no significa que entonces, no sé, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos? No se suiciden, no lo acepto, le quito poder. ¿Vamos a regalarlo todo? No, tampoco.
Usemos las cosas, disfrutemos del mundo físico, de nuestras relaciones con el resto de las personas, de la propia belleza que pueda tener nuestro aspecto personal, de usar una joya que nos gusta mucho. Pero no nos apeguemos, recordemos que ese objeto que tanto nos gusta es impermanente y que apegarnos a él termina en sufrimiento. Es por lo tanto insatisfactorio. No vale la pena vivir solamente para eso. Y que por el mismo hecho de que son impermanentes, carecen de existencia inherente, no existen por sí mismos. En otras palabras, son vacíos. Meditar en ellas, en estas tres características, la impermanencia, que es insatisfactorio y que carecen de existencia inherente, todo aquello que observamos, como el cuerpo y las cosas que forman parte del plano físico, nos libera del sufrimiento. Y la práctica de la observación positiva es un método eficaz para comprender estas características. Bien. El señor Gautama dice: el cuerpo no tiene vida propia, es impermanente y por tanto insatisfactorio y conduce al sufrimiento. Esto es de lo que acabamos de hablar. Que el cuerpo no tiene vida propia es obvio. ¿Por qué? Porque este cuerpo no existe por sí mismo. Hizo falta que se juntaran el óvulo, un óvulo de tu mamá, un espermatozoide de tu papá, para que surgiera, que tu madre tuviera ese óvulo fecundado dentro de su vientre durante 9 meses y muchísimas cosas más para que este cuerpo esté aquí, ¿sí? Pero si bien existe, no existe por sí mismo, no tiene una existencia inherente, es impermanente. Y si te apegas al cuerpo, vas a terminar sufriendo, porque el cuerpo es como el traje, como este chaleco. Este chaleco hermoso que me regalaron hoy, me encanta, me lo puse para la actividad, lo estoy disfrutando y lo disfrutaré mientras la vida lo permita. Pero un día este chaleco se va a poner viejo y habrá que botarlo o regalarlo o sabe Dios qué. Así que uno no se puede apegar a él. Sigue el señor Gautama: aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir: esto es mío, yo soy esto es mi ser. ¿Por qué? Usted no puede decir realmente que el cuerpo es mío, este cuerpo es mío. No es que no lo... Sí, uno lo dice, sí, este es mi cuerpo, y ojo, no van a andar regalándolo por ahí. ¿Sí? Vamos siempre por el camino del medio. Nos referimos a tener conciencia de que el cuerpo es impermanente, por lo tanto no es verdaderamente y absolutamente tuyo. Si fuera absolutamente y verdaderamente tuyo, no podría dejar de serlo nunca. Lo hubiera sido siempre y lo sería ad infinitum. Y en realidad, este cuerpo tuvo un inicio y va a tener un final. De eso hay que vivir consciente. No se puede considerar a ese cuerpo: yo soy esto. Porque obviamente, si yo fuera el cuerpo, si el cuerpo fuera el yo o el ser, el cuerpo sería eterno. El cuerpo no puede ser lo que verdaderamente soy, porque el ser, o aquello que uno verdaderamente es, no puede dejar de ser. No tiene ni principio, no tiene ni final, es eterno. Por lo tanto, no es posible que yo sea este cuerpo. Y así hay que meditar, considerando el cuerpo con recta comprensión, diciendo: esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Y el hecho de reflexionar sobre esto, sobre la impermanencia del cuerpo,
y de todo lo que le adjudicamos al cuerpo como características, juventud o vejez, belleza o fealdad, fortaleza u otra característica, es igualmente impermanente, insatisfactorio. Y usted no es eso. Esto es un traje, un automóvil que usted está utilizando para moverse en el plano físico. Cuídelo, úselo para lo que ha sido creado, aliméntelo correctamente, manténgalo saludable, como cuidamos un automóvil para que nos dure el máximo de tiempo posible y funcionando de la mejor manera posible. Pero no crea que usted es ese automóvil y que ese automóvil va a vivir o va a existir para siempre, porque no es así. Él vive reflexionando sobre esto a través de la observación del cuerpo, nos lleva a desapegarnos y a dejar de sufrir por el miedo a la vejez, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a la muerte, por el miedo a accidentes, por el miedo a perder algo. También nos libera de la envidia, de las preocupaciones por mantener y alimentar el cuerpo, que no quiere decir que no lo alimentes, si lo cuides, sí, lo alimentas, lo cuidas, pero no preocupado, sino ocupándote de ello en la medida en que es necesario. Por medio de la observación del cuerpo se conciencia que este no es permanente, que no proporciona felicidad real, que no es un yo. Entonces, mirándote al espejo, mirando frente al espejo el cuerpo físico que forma parte de tu personalidad, tomas conciencia de que esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Yo soy lo que el ser es. Y así, por medio de la observación, tomando conciencia de lo que no somos, pero no intelectualmente porque lo leímos en un libro, sino observándolo en nosotros mismos. Al tomar conciencia de lo que no somos, nos vamos acercando en conciencia a lo que verdaderamente somos. Vamos a concluir esta actividad con una breve práctica. Les voy a sugerir que busquen un lugar tranquilo en sus hogares, oficinas, donde quiera que se hallen. Si están manejando un automóvil y van a hacer la práctica, tienen que detener el coche, ¿sí? Un lugar donde nadie los vaya a interrumpir. Eso es fundamental. Van a adoptar una postura cómoda, ya sea sentados en una silla o con las piernas cruzadas. Si están en la cama recostados, pueden quedarse recostados. Si están sentados, van a colocar sus manos sobre el regazo en la postura o mudra de la meditación, que es la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba, con las palmas de ambas manos mirando hacia lo alto. Vamos a dirigir en determinado momento de la observación la atención a la respiración. Específicamente al interior de las fosas nasales y también a esa pequeña porción de piel que está entre el labio superior y la entrada de las fosas nasales. Muy bien. Sentados, observamos que la postura que hemos adoptado sea cómoda y entonces nos quedamos quietos, no nos vamos a mover más.
Cualquiera sea la postura que hayamos escogido, vamos a mantenerla y a observarla. Comenzamos observando la cabeza, la posición de la cabeza, del cuello. Observamos los hombros, nos damos cuenta si están tensos o relajados. Y observamos también los brazos, las manos. Observamos la espalda, el pecho, los músculos del abdomen. Bajamos a la cintura, los glúteos, las caderas y los genitales. Observamos también las piernas, la parte superior de las piernas, las rodillas, y vamos bajando hasta los pies. Y ahora observamos todo el cuerpo como una unidad, tomando conciencia de toda nuestra forma física. Si estamos sentados, nos damos cuenta de que estamos sentados y de la posición en la que estamos sentados. Si estamos acostados, nos damos cuenta de que estamos acostados, de dónde estamos acostados y en qué posición. Vamos ahora a llevar nuestra atención a la respiración, prestando atención al interior de nuestras fosas nasales y al roce, a las sensaciones que el roce del aire produce con el interior de nuestras fosas nasales a medida que inspiramos y exhalamos. Al inspirar nos damos cuenta de que estamos inspirando y al exhalar nos damos cuenta de que estamos exhalando. Al inhalar, observamos si ese aire que entra por las fosas nasales es frío, tibio o cálido. Y al exhalar, igualmente, observamos si el aire que sale por las fosas nasales es frío, tibio o cálido. Atentos a la respiración. Nos damos cuenta de si esta es profunda o si es superficial o si no es ni profunda ni superficial. Observando la respiración, somos conscientes de si esta es rápida o lenta, o ni rápida ni lenta.
si nuestra mente se distrae con recuerdos, con pensamientos, con alguna sensación particularmente intensa en alguna parte del cuerpo. Al darnos cuenta de que nos hemos distraído, volvemos a llevar la atención a la respiración. Bajamos ahora ligeramente la atención desde el interior de las fosas nasales a la pequeña porción de piel que se encuentra entre el labio superior y las ventanas de las fosas nasales. Esa área conocida como el bigote, donde los hombres suelen tener el bigote. Concentramos nuestra atención en esos pocos centímetros cuadrados de piel y prestamos atención a cualquier pequeña o sutil sensación que podamos percibir allí. Puede ser un cosquilleo o algún otro tipo de sensación producida por el aire a medida que entra y sale por la nariz, a medida que roza con la piel en esta área del bigote. O cualquier otra sensación. Y si no llegamos a percibir ninguna en particular, no importa. Mantengamos la atención enfocada allí, en el área del bigote. Cada vez que nuestra mente se distrae con sensaciones en cualquier parte del cuerpo, sonidos externos, un cambio en la intensidad de la luz, o cada vez que la mente se distrae con pensamientos, recuerdos al respecto de hechos pasados, o tal vez de algo que debemos hacer en las próximas horas o días, démonos cuenta de que nos hemos distraído. Abandonemos todo ello y volvamos a enfocar la atención en la respiración, sin molestarnos con nosotros mismos, sin enojarnos. Manteniendo la ecuanimidad, sin rechazar y sin apegarnos a ningún resultado, simplemente volvamos a dirigir la atención a la respiración tantas veces como sea necesario.
Tomemos ahora una respiración profunda y al exhalar abramos suavemente nuestros ojos y volvamos la atención al mundo externo. Muy bien, queridos amigos, hemos comenzado conversando en esta locución al respecto de la observación positiva. Hemos hablado especialmente de la observación del cuerpo físico y hemos hecho una breve práctica enfocándonos sobre todo en la observación de la respiración. Les recuerdo que pueden ustedes profundizar al respecto en la bibliografía que están viendo en pantalla. Pero sobre todo les recomiendo que hagan de esta sencilla práctica algo cotidiano. Todos los días, a la mañana, antes de levantarse, de ir al baño, o a la noche antes de dormir. Y si pueden, tanto a la mañana como a la noche, tómense unos minutos, los que ustedes deseen, y comiencen con esta práctica que lleva del desenvolvimiento, del estado de alerta, del estado de observación. Comiencen practicando con la observación de la postura y la observación de la respiración. En próximas actividades conversaremos acerca de otros de los fundamentos de la atención, como por ejemplo las sensaciones y sentimientos y los pensamientos, y podremos así profundizar en el desenvolvimiento de un estado de observación plena. Pero sin lugar a dudas, siendo el cuerpo físico el único cuerpo en el cual tenemos en funcionamiento consciente, activo, los 5 sentidos, es mucho más fácil observar el cuerpo que observar los sentimientos, y mucho más fácil aún que observar la mente. Por eso es razonable comenzar nuestra práctica de observación por el cuerpo físico, por la respiración, por la postura, por los movimientos del cuerpo. Muy bien, les ha hablado Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Dejo paso a las siguientes actividades y los invito a continuar. Hasta la medianoche continuaremos en esta jornada titulada 24 horas con el logo Planetarios, celebrando el Festival de Huizar, el nacimiento, la iluminación y la extinción en el Nirvana del amado señor Gautama, nuestro actual logos planetario. Muy buenas noches y muchas gracias.